Sean bienvenidos nuevamente. Vamos a tener una clase más de cálculo diferencial. El día de hoy nos ubicaremos en la sección 2.10 del libro de Layton. Realizaremos algunos ejercicios relacionados con la tasa de cambio. Para empezar, vamos a resolver uno de los ejercicios de aquí del comienzo de la sección, el ejercicio 1 precisamente. Y nos dice que tenemos dos variables a las cuales llamamos x y y. Estas son funciones, más bien son funciones, no variables, que dependen de una tercera variable t. En otras palabras, x y y son funciones eh, que dependen de t. Ahora, nos dan d de y de dt y nos piden que obtengamos d de x de dt. En eso consiste este ejercicio. Entonces vamos a resolverlo. Vamos a decir x y y son funciones de la tercera variable t. Entonces vamos a colocarlo aquí. Este sería nuestro ejemplo 1. Bueno, en nuestro ejemplo 1, que vamos a escribir aquí, tenemos que ser conscientes de que en este caso estamos trabajando con dos funciones. Entonces, para el ejemplo 1, decimos x y y son funciones de la tercera variable t. Entonces, escribámoslos aquí. X y y son funciones de la tercera variable t. Bien, eso lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dicen acá, si 2x más 3y igual a 8, entonces eso va a ser aquí. 2x más 3y igual a 8, vamos a ver. Y d de y de dt igual a 2. Vamos a ver, tenemos d de y. D de t igual a 2. ¿Qué se nos pide? Obtenga d de x de dt. Bueno, eso es lo que necesitamos encontrar. ¿Quién es d de x de dt? Y esa será nuestra misión, encontrar d de x de dt. Entonces vamos con la solución. Bueno, vamos a tener que calcular d de x de dt. Vamos a solucionar este problema. ¿Cómo vamos a iniciar? Bueno, sabemos que tanto x como y son funciones que dependen de una tercera variable t. Bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a derivar a ambos lados. Entonces derivo aquí. Bueno, vamos a tener, en primer lugar, vamos a tener 2x más 3y igual a 8, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Y ahora lo que queremos es derivar a ambos lados. Entonces derivamos a ambos lados para ver qué es lo que obtenemos. Entonces voy a derivar aquí. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la variable t sería, que es la variable de la cual dependen las funciones x e y. Entonces x e y dependen de esta variable t. Entonces aquí voy a derivar con respecto a t.
Y por supuesto aquí también voy a hacer lo mismo. Voy a derivar con respecto a t. Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es distribuir la derivada, aprovechando su propiedad de linealidad, la distribuimos. Y después de distribuirla nos quedaría pues la derivada de 2x con respecto a t, ¿cierto? Entonces aquí derivada con respecto a t. Más la derivada de 3y, esto con respecto a t. Igual a, bueno, en este caso tenemos que la derivada de la constante es igual a 0. Por tanto, esta constante va a ser igual a 0. Entonces aquí ya tenemos esto. Por, por lo que esto es igual a 0. Entonces esto es 0. Bien, continuemos. Esto sería 0. Ahora, aplicamos una propiedad con la cual podemos sacar estas constantes afuera de la derivada y me quedaría 2 d de x d de t más, aquí saco el 3, 3 d de y d de t igual a 0. Bien, ahora hay datos que ya poseemos, como cuáles. Sabemos quién es d de y, d de t. Entonces, esta información ya la tenemos. D de y, d de t es igual a 2. Por tanto, esto que tengo aquí es 2 debido a esta hipótesis. Entonces, acá podemos colocar el teorema debido al cual podemos hacer esto. Y esto se debe a que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, h de x igual a A por f de x, donde A es una constante, entonces h' de x es igual a esa constante A por la derivada de x. Entonces, esto es lo que nos permite sacar la constante. Esta es una propiedad, un teorema que nosotros ya hemos visto anteriormente. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, acá tenemos A que pertenece a los reales, ¿verdad? A es constante. Entonces, si A pertenece a los reales y h de x es igual a A por f de x, entonces h' de x igual a por f' de x. Y ahí lo tenemos. Bien. Dicho de otra forma, acá podríamos colocar que A es una constante. Entonces, acá lo colocamos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Sucede que esto se va a transformar en lo siguiente. 2 veces d de x, d de t, más 3 por 2 igual a 0. Ahora, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a esta hipótesis de aquí. Entonces, esto ya es como una hipótesis, algo que ya se nos daba, ya se nos planteaba desde antes, ¿verdad? De comenzar el problema, ya sabíamos esto. Entonces, esto se debe a que nosotros sabemos que d de y, d de t es igual a 2. Entonces, esto es de partida, ¿verdad? Que nos dicen. Entonces, esto nos dicen desde el inicio, de d y de t es igual a 2.
Y ahora, pues vamos a proseguir. Eh, Pasa que 3 por 2 es 6. Entonces aquí me quedaría 2 t de x d de t más 6 igual a 0. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora despejemos para d de x d de t, que es lo que queríamos encontrar. De este modo me quedaría 2 d de x d de t igual a menos 6. Y ahora despejo. Despejo y me queda que d de x d de t sería igual a menos 6 sobre, permítanme aquí, sería menos 6 sobre 2. Ahora, al hacer esta división, esto es menos 3. Entonces me queda d de x d de t igual a menos 3. Y ahí nos quedaría el resultado que estábamos buscando. Se nos pedía quién era d de x d de t. Entonces aquí lo tendríamos ya, ya está encontrado. Y este sería el resultado. Entonces ahí tendríamos ya la respuesta. Ya obtuvimos quién es d de x d de t. Ahí está. Bueno, y acá terminaría este problema. Pasemos a otro problema. Vamos a ver. En este caso vamos a ver un problema más que todo de aplicación. Entonces vamos, y veamos en qué consiste. Bien, el problema me dice lo siguiente. Me dice, una escalera de 7 metros de largo está recargada sobre un muro. Si su base es empujada en dirección horizontal hacia el muro a una velocidad de 1,5 metros sobre segundo o por segundo, ¿a qué velocidad se desplaza verticalmente el extremo opuesto cuando la base se encuentra a 2 metros de distancia del muro? Bueno, aquí tenemos muchas cosas que observar. Entonces vamos a ver. Primero, antes de iniciar todo, vamos a ver qué está sucediendo acá. Vamos a hacer un bosquejo, una gráfica para ver qué es lo que está sucediendo en este escenario. Entonces veamos, vamos a la solución. Permítanme. Bien, entonces con la solución, lo primero que vamos a hacer es una gráfica. Así es, en la gráfica vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces vamos a bosquejar una pequeña gráfica aquí que nos indique qué está sucediendo. Entonces vamos a hacer, sabemos que hay un muro, ¿verdad? Entonces nos dice, nos habla de una escalera de 7 metros que está apoyada o recargada sobre un muro. Entonces vamos a dibujar, en este caso, esta sería como, este es el muro que estamos dibujando y el suelo, ¿cierto? Tenemos el muro y el suelo. Ahí lo tenemos. Bien.
Ahora, además del muro y el suelo, tenemos la escalera, ¿cierto? La escalera. La escalera la vamos a dibujar aquí, la vamos a colocar en un color anaranjado. Entonces tenemos una escalera que está apoyada sobre este muro. Entonces, esta escalera tiene una altura de 7 metros, nos dice ahí. Bien, entonces, esta es la escalera. Está apoyada sobre este muro. Mm, Sí, bien. Luego de que vemos esto, nos dice además que la escalera se está moviendo hacia, hacia el muro, la estamos desplazando en dirección horizontal hacia el muro, la estamos moviendo a una tasa de 1.5 metros por segundo. O sea, cuando pasa un segundo, lo que está sucediendo acá es que estamos moviendo esta escalera. Vamos a verlo acá. O sea, cuando pasa el primer segundo, se mueve hacia aquí la escalera. Vamos se mueve y ahora tiene otro como otra ubicación aquí, ¿verdad? Entonces, vemos que se mueve y queda más o menos así. Entonces, aquí lo que pasa es que cuando pasa un segundo, la escalera se desplaza aquí a una velocidad de 1.5 metros por segundo. Entonces acá esto sería la distancia que se movió en un segundo es 1.5 metros. Eso después del primer segundo. Así que eso es lo que está sucediendo. Bien. Entonces ubiquémonos aquí y identifiquemos la información. Por conveniencia, este vemos que es el muro, este que está aquí. Vemos que hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, aquí hay un ángulo de 90 grados, lo podemos observar. Y ahora vemos también que aquí hay cierta coincidencia con el plano cartesiano, así que acá le podemos llamar que este es el eje X y el eje Y, por decir algo. Bueno, o mejor aún, podemos decir que la distancia que hay hasta aquí, la distancia que hay hasta este punto, es X. Entonces podemos decir aquí que esto es X. Mientras que la distancia que hay hasta este punto sería una distancia Y. Bien. Además, tenemos que la medida de esta escalera es de 7 metros, ¿cierto? Entonces acá la medida de esto es 7 metros. Bien, entonces ubicamos toda esa información. Todos estos son datos importantes. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, notamos que la distancia que hay de este punto aquí hacia acá, o sea, la distancia que hay de este punto a este es X unidades. La distancia que hay de este punto a este otro es Y unidades. Y la distancia, obviamente, la longitud de la escalera es 7 metros. Ahora, notamos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces decimos, por teorema de Pitágoras, ¿qué pasa? Bueno, pasa que la suma del cuadrado de los catetos, eso quiere decir x al cuadrado más y al cuadrado,
sería igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, la hipotenusa en este caso es 7 elevado al cuadrado. Bien, así que nos quedaría, por tanto, eh, pues 7 al cuadrado es 49. Entonces ahí nos queda. Además, hay que ver la tasa de cambio. Además, ¿qué pasa con la tasa de cambio? Bueno, resulta que acá nos dicen que lo que está pasando es que la tasa de cambio, en este caso, nos habla de una velocidad a la que se mueve la escalera. ¿En qué eje se está moviendo la escalera? Nos dice si su base es empujada en dirección horizontal, o sea, es en este eje que se está moviendo, en el eje X, está siendo movida esta escalera a una velocidad de 1.5 metros por segundo. Entonces acá podríamos decir que la, la tasa de cambio, en este caso, sería igual d de x d de t, que es la tasa de cambio, sería igual a 1.5 metros por segundo. Entonces, esto es igual a 1.5. Ahora, si lo queremos colocar de una forma un tanto distinta, podríamos decir 3 medios, ¿verdad? Que es también 1.5. Entonces, ahí podríamos colocar 3 medios y es el mismo resultado, nada más que lo expresamos como una fracción. Es 3 medios. Bueno, ya tenemos esta información. Entonces, lo que se nos pide es a qué velocidad se desplaza verticalmente el extremo opuesto cuando la base se encuentra a 2 metros de distancia del muro. Bueno, nos dice, la pregunta es, esta es la tasa de variación o la velocidad a la que se desplaza en el eje X. La pregunta en este caso es, ¿cuál sería la velocidad en el eje Y? Entonces, se nos piden algunas cosas aquí. Hay datos que nosotros ya podemos calcular desde este instante. ¿Cómo cuáles? Bueno, ya que esto es un teorema, ya que esto es un triángulo rectángulo, los catetos los podemos calcular. Vamos a hacerlo como una observación. Entonces vamos a decir acá, note que para empezar, aquí se nos dice a qué velocidad se desplaza verticalmente el extremo opuesto, o sea, la velocidad aquí en este eje, cuando la base se encuentra a 2 metros de distancia del muro. Entonces nos dice que la distancia que hay entre el muro y la base de la escalera es 2. Entonces vamos a ver ese escenario. Entonces nos dicen en este caso, vamos a colocarlo en otro color. Bueno, nos dicen en este caso. Bien, en este caso nos están explicando. Nos dicen, bien, aquí lo que va a pasar es la distancia que hay hasta este punto es 2. Entonces aquí el punto es 2. Bueno, entonces yo puedo perfectamente encontrar quién es este valor. Vamos a hacerlo ahí. Yo perfectamente puedo encontrar quién es este valor mediante el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque es un triángulo rectángulo. Entonces, note que si nosotros tenemos que el valor de x es igual a 2, o sea, acá vamos a colocar esta nota. Si x es igual a 2,
Entonces, sería, si ustedes despejan, esto es y cuadrado igual a 7 cuadrado menos x cuadrado, ¿cierto? Ahora, esto de acá es igual a 49 menos 4. ¿Por qué? Porque x vale 2. Ahora, 49 menos 4 es 45, ¿cierto? Entonces, y cuadrado es igual a 45. Ahora, esto implica que para este caso, y sería igual a la raíz de 45. ¿Por qué? Porque si saco raíz cuadrada a ambos lados, me queda raíz de 45. La raíz de 45 se puede simplificar, ¿cierto? Porque, bueno, 45 tiene tercera que es 15, 15 tiene tercera que es 5, entonces se puede escribir como 3 raíz de 5. Y ahí encontraríamos y. Bueno, en realidad esto no es lo que se nos pide, pero son datos que vamos a necesitar. Toda esta información es muy importante. Tenemos cuando x vale 2, y tendría este valor. Entonces, esa es información que vamos a necesitar más adelante y la estamos encontrando desde este instante. Entonces, la pregunta en realidad es cuál es la tasa de cambio o cuál es la velocidad a la cual se desplaza la escalera en este eje. Bueno, ¿y cómo podemos encontrar eso? Pues eso es nada más ni nada menos que encontrar d de y, d de t. Vemos que nos dan d de x, d de t, y por algo no nos dan d de y, d de t. Entonces, lo que hay que encontrar es d de y, d de t. Entonces decimos eh, ahora encontremos d de y, d de t, que es lo que necesitamos. Entonces, vamos a encontrar d de y, d de t. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Lo que tenemos que hacer es la derivada. Vamos a derivar ambos lados de esta ecuación, porque esta ecuación es la que modela la situación que estamos teniendo, ¿cierto? Recuerden, esto de acá cumple con el teorema de Pitágoras. Entonces, por eso esta ecuación modela esta situación. Entonces, vamos a derivar ambos lados y nos quedaría, bueno, tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 7 al cuadrado, que es 49. O lo podemos colocar así también, como 7 al cuadrado siempre. Bueno, ahora vamos a derivar ambos lados. Derivamos aquí. Derivamos con respecto a t. Ahora, usualmente se usa la variable t porque estamos hablando de tiempo. Entonces, estamos hablando de segundos y se suele usar esta variable t porque, bueno, denota eso del tiempo. Ahora, la derivada de una constante es igual a cero, entonces esto ya lo tenemos. Esta constante, la derivada de esta constante va a ser igual a cero. Y ahora tendríamos que distribuir la derivada. La distribuimos y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría la derivada de x al cuadrado con respecto a t. Más la derivada de y al cuadrado también con respecto a t. Recordemos que ambas, tanto x como y, son funciones que dependen de la variable t. Entonces aquí me queda esta también con respecto a t, igual a 0.
Bueno, ahora, ¿qué sucede? Vamos a tener que derivar estas dos funciones. La derivada de esto es bien fácil. Recuerden, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar la regla de la cadena. Entonces acá sacamos el 2 afuera, me queda 2x por la derivada de lo que está dentro de aquí. La derivada es la derivada de x con respecto a t. Más, aquí sería 2y. Y acá esto sería por la derivada de y con respecto a t. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto igual a 0, ¿cierto? Hay mucha información aquí que ya poseemos. Por ejemplo, ya sabemos quién es d de x, d de t, por un lado. Por otro lado, ya sabemos que queremos la ubicación o la tasa de cambio o la velocidad cuando x vale 2 y también ya tenemos el valor de y cuando x vale 2. Entonces, toda esa información ya la tenemos. Por eso es que fue muy importante calcular estos datos que tenemos aquí. Entonces, estos datos los calculamos y aquí los vamos a sustituir. Entonces, lo que queremos encontrar o lo que desconocemos es d de y, d de t. Este es lo que deseamos encontrar. Así que vamos a despejar para d de y, d de t. Pero antes vamos a sustituir. Bueno, x vale 2, habíamos dicho. D de y, d de t vale 3 medios, tal cual dijimos también. 3 medios. En este caso, y tiene el valor de 3 raíz de 5. Y tenemos d de y, d de t que aún desconocemos. Esto igual a 0. Bueno, aquí van a haber algunas cancelaciones. Por ejemplo, este 2 o cualquiera, o este 2 se va a cancelar con este 2 de aquí. Y me va a quedar 2 por 3, que es 6. Entonces, vamos a seguir. Acá esto sería 6 más. Aquí tendríamos 2 por 3, 6 también. Sería 6 raíz de 5. D de y, d de t igual a 0. Bien, entonces ahora despejamos. Y acá sería 6 raíz de 5 d de y, d de t igual a menos 6. Pasa aquí a restar este 6, queda menos 6. Y ahora mandamos a dividir esto de acá, me quedaría d de y, d de t, igual a menos 6 sobre 6 raíz de 5. Bueno, aquí se me cancelaría esto de acá. Luego me queda que d de y, d de t es igual a menos 1 sobre raíz de 5. Ahora, esto de acá lo podemos racionalizar para que se vea un poquito mejor. Se vea.
Bueno, vamos a ver aquí. Sería raíz de 5. Esto lo podemos racionalizar. Podemos multiplicar aquí tanto el numerador como el denominador por raíz de 5. Bueno, al hacer esta multiplicación, nos quedaría d de y, d de t igual a, sería acá, permítanme, menos raíz de 5 sobre 5. Ahora, lo que va a pasar es que en este caso la velocidad en el eje Y será de menos raíz de 5 sobre 5 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pasa que cada segundo que pasa, mientras que aquí se desplaza 1.5 metros, entonces aquí lo que está pasando es lo siguiente. Cada segundo que va pasando, va transcurriendo, va a suceder que aquí la escalera se va a ir moviendo 1.5 metros sobre segundo. Entonces, por cada segundo que pase, la escalera se mueve 1.5 metros. Y acá en el eje Y, por cada segundo que pasa, la escalera sube, en este caso subiría eh, raíz de 5 sobre 5 metros. Entonces, mientras que aquí se va moviendo a una tasa de 1.5 metros, aquí la tasa es de raíz de 5 sobre 5 metros. Entonces, esto es lo que está pasando acá. Aquí la distancia que recorre esta base de la escalera, este extremo de la escalera, sería esta distancia. Esta es la distancia en metros, ¿verdad? Raíz de 5 sobre 5. Y esta sería la distancia que recorrería por cada segundo en el eje X. Y eso es lo que prácticamente está pasando en esta situación. En este eje se mueve con esta velocidad por segundo y en este se mueve con esta otra velocidad por segundo. Ahora, vean que tienen signos opuestos, ¿verdad? Porque en este caso, si ustedes ven, lo que está pasando acá es que yo tomé el signo aquí positivo. Entonces, lo que va a pasar, si ustedes toman el signo positivo aquí, vean que aquí está pues acercándose hacia el origen. Entonces, cuando se aleja del origen, lo que va a tener es un signo negativo. Acá pues hay situaciones en las cuales uno puede, hay modelos en los cuales uno puede inclusive elegir el signo que se tiene acá con respecto al desplazamiento. Entonces depende de la elección. Por ejemplo, yo pude haber tomado acá que el signo era negativo y lo que iba a pasar es que eh, la, me iba a dar positiva la tasa de cambio, la velocidad en el eje Y, lo que significa, cuando yo me voy acercando al origen, la velocidad es positiva, pero cuando yo me voy alejando, la velocidad la toma como negativa. Entonces aquí eso es lo que está pasando. La tasa de cambio es negativa cuando yo me estoy alejando. Pero eso pues nosotros podemos cambiarlo, modificarlo simplemente cambiándole el signo aquí. Y no habría ningún problema. Ahí podemos decir, lo que pasa es que se está acercando al origen. Y yo quiero que cuando se acerque al origen, el signo sea negativo para saber que en ese caso es que me estoy acercando al origen. Entonces ahí son cuestiones que se pueden, que se pueden intercambiar y tienen un significado, ¿cierto? Tienen un significado físico. Bueno, chicos, entonces esta sería la resolución para este problema. Este sería el problema. Y ya entendimos qué es lo que está pasando, ¿verdad?
Entonces acá podemos concluir con esto, ¿verdad? Podemos decir eso, que esta sería la velocidad. Entonces vamos a contestar la pregunta. La pregunta me dice, ¿a qué velocidad se desplaza verticalmente el extremo opuesto cuando la base se encuentra a 2 metros de distancia del muro? Podemos decir acá como respuesta. Vamos aquí. Vamos a colocar aquí la respuesta. Vamos a decir, se desplaza a una velocidad de, y acá teníamos menos raíz de 5 sobre 5 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces esta sería la velocidad de desplazamiento. Y ahí lo tenemos. Ya esa sería la respuesta. Ahora, aquí creo que nos deja mucho espacio para otro problema, entonces podemos escribirlo aquí, como que a la par, ¿verdad? Para que no desperdiciemos tanto espacio y para que seamos un poquito más ordenados. Entonces, lo voy a colocar por aquí. Vamos a mover esto. Y aquí a la par vamos a colocar la respuesta, echando el espacio que tenemos. Bueno, la respuesta era que se desplaza a una velocidad de, ahí la tenemos, entonces la respuesta. Se desplaza a una velocidad de menos raíz de 5 sobre 5 permíteme acá, metros sobre segundo, metros por segundo. Bueno, y ahí terminaríamos, este problema ya estaría resuelto. Entonces, ahí queda. Lo vamos a encuadrar para que resalte. Bueno, ya tendríamos ahí la solución. Ahora pasemos a otro problema. No me queda mucho tiempo para hacer una aplicación ni un problema muy elaborado porque recuerden que hay que explicar muchas cosas como de dónde nace la ecuación, cuál es la ecuación que modela la situación, como en este ejemplo, la ecuación que modelaba la situación era el teorema de Pitágoras debido a que acá teníamos pues un triángulo rectángulo y esa fue la clave para resolver este problema, identificar cuál sería el modelo. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo que nos ayudó a resolver este problema. Ahora, vamos a hacer un problema que sea un poco más directo por la cuestión del tiempo. Entonces, vamos a resolver otro problema de estos, pero vamos viendo que es muy interesante esta parte de la tasa de cambio porque nos ayuda a modelar situaciones reales de nuestro entorno y bueno, es muy importante, muy interesante y tiene muchas aplicaciones físicas. En física ustedes van a necesitar mucho de esta clase. Cuando ustedes lleven física
física 100, física 200, hay algunos que llegan hasta física 321. Entonces van a necesitar mucho de cálculo. Cuando encuentren centros de masa y demás cuestiones, van a necesitar bastante de estos conceptos de cálculo. Bueno, entonces vamos a ver. Ahora veamos este problema. Siempre X e Y son, este sería el ejemplo 3, y siempre X e Y son funciones que dependen de la variable t. Entonces vamos con el ejemplo 3. Decimos ejemplo 3. Y para este ejemplo vamos a considerar siempre X y Y son funciones. X y Y son funciones de la tercera variable t. Bien, entonces se nos pide si x sobre y igual a 10 y d de x, d de t igual a menos 5, calcule d de y, d de t. Entonces vamos a hacer uno de estos. Este de acá se resuelve con el cociente. Entonces vamos a hacer este mejor, que se resuelve con el producto. Aquí también nos dan otro dato que vamos a necesitar, por cierto. Entonces es muy interesante que vamos a necesitar un dato y acá pues no necesitamos. Vamos a ver que van a haber problemas en los cuales vamos a necesitar varios datos. Entonces en estos problemas solo necesitamos un dato. Pero acá se nos dan más datos. Entonces ese me interesa porque ya se vuelve un tanto distinto, ¿verdad? Nos dice, si x por y igual a 20, y d de y, d de t igual a 10, eso lo vamos a hacer un poquito rápido porque no tenemos tiempo. Dice d de y, d de t igual a 10. La pregunta es, encuentre d de x, d de t cuando x igual a 2. Bueno, esto se parece al problema anterior, nada más que aquí ya tenemos el modelo hecho. Entonces aquí no hay mucho que hacer porque el modelo ya está dado. No sabemos qué describe este modelo, pero vamos a resolverlo. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos x por y igual a 20. Bueno, entonces note que vamos a partir con esta información que nos dan. Nos dicen que cuando x igual a 2, ¿verdad? Entonces vamos a decir, si x igual a 2, ¿quién va a ser y? Encontremos y. Si x igual a 2, entonces x por y igual a 20, pero sabemos que x vale 2, ¿cierto? Entonces sería 2y igual a 20, y de acá podemos despejar y sería que y tendría el valor de 10. ¿Por qué? Porque mando a dividir este 2 y me queda y igual a ver. No quiero tomar mucho espacio, así que aquí vamos a hacerlo así. Entonces, 2y igual a 20. Y de ahí entonces y igual a 10. Bueno, ya tenemos valor de x, ya tenemos valor de y. Cuando x vale 2, y vale 10.
Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Luego tenemos aquí esta función, x por y igual a 20. Entonces calculemos la derivada. Derivemos ambos lados. Estamos derivando con respecto a la variable t. Entonces aquí sería la derivada con respecto a t. Aquí también sería la derivada con respecto a t. Bien, al derivar vemos que sería la derivada del primero de dx con respecto a t. Esta es la derivada del primero por el segundo es y, más la derivada del segundo, que sería la derivada de y con respecto a t, por el primero, que es x, igual a cero, porque la derivada de una constante es cero. Bueno, ahora, ¿qué pasa aquí? Hay datos que ya conocemos, por ejemplo, d de y, d de t es 10. Bueno, entonces sustituyamos. D de x, d de t es lo que queremos encontrar. Entonces, esto de acá, pues todavía no lo hemos encontrado y es lo que deseamos encontrar. Por otro lado, y ya sabemos que va a tomar el valor de 10. Entonces podemos decir 10 veces d de x, d de t, porque y sería 10, más d de y, d de t es 10, y x en este caso es 2. Entonces de aquí podemos despejar, ¿cierto? Entonces de aquí podemos decir lo siguiente, podemos decir 10 de dx, creo que es. Sí, de dx, de dt, más 20 igual a 10. Igual a 0, perdón. Entonces ahora despejamos para d de dx, d de t, me queda d de x, d de t, igual a menos 20. Y ahora lo que hacemos es mandar a dividir este 10, me queda d de x, d de t, igual a menos 20 sobre 10. Ahora menos 20 sobre 10 es menos 2. Entonces aquí d de x, d de t sería igual a menos 2. Y ahí terminaríamos. Este sería el resultado que se nos estaba pidiendo. Entonces ahí concluiríamos con este ejercicio. Y eso sería todo por la clase de hoy.